Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Engin Akyurek rompe en llanto en vivo y confiesa entre lágrimas, extraño a Tuba Büyüküstün. Lo que parecía una entrevista más para promocionar su nuevo proyecto terminó convirtiéndose en una de las transmisiones en vivo más impactantes del año. Engin Akyurek, uno de los actores más queridos de la televisión turca, sorprendió a sus fans al mostrar un lado completamente desconocido, vulnerable y humano durante un en vivo que rápidamente se volvió viral. ¿La razón? Una frase que nadie esperaba escuchar: extraño a Tuba, más de lo que imaginan. Todo comenzó con una sencilla conexión en directo desde su camerino. Engin, siempre carismático y sereno, saludaba a sus seguidores y compartía algunos detalles de su rutina diaria. Pero a medida que avanzaban las preguntas de los fans, una de ellas rompió su estabilidad emocional: ¿volverías a trabajar con Tuba Büyüküstün? El actor guardó silencio por unos segundos, respiró hondo, y con la voz visiblemente entrecortada respondió: no es solo volver a trabajar, es volver a sentir todo lo que vivimos. Porque lo que vivimos no fue ficción. Los comentarios comenzaron a desbordarse en la transmisión: corazones, lágrimas virtuales y mensajes de apoyo aparecían uno tras otro. Engin continuó hablando, como si por fin se hubiera quitado un peso del alma. Tuba fue más que una compañera de escena. Era mi refugio. En los momentos más duros de mi vida, su mirada bastaba para calmarme. Y sí, la extraño. La intensidad de sus palabras capturó a todos, incluso a su propio equipo técnico, que decidió no interrumpir la transmisión a pesar del giro emocional. Un asistente detrás de cámara se acercó con una botella de agua, pero Engin solo sonrió y dijo: déjalo, creo que hoy necesitaba soltar esto. Lo más impactante fue cuando decidió leer una carta que, según confesó, nunca se atrevió a enviar. Escribí esto después del último día de rodaje con Tuba. Pensé que lo superaría con el tiempo, pero, aquí estoy. La carta decía: no sé si lo sentiste, pero cuando te abracé por última vez en el set, no estaba despidiéndome solo del personaje. Me estaba despidiendo de ti. Y desde ese día, algo me falta. Te extraño con una parte del alma que ya no me responde. La carta cerraba con una frase que hizo llorar incluso a algunos seguidores que reaccionaban en vivo: donde quiera que estés, ojalá aún recuerdes cómo latía mi corazón cuando decías mi nombre. Los minutos siguientes fueron un torbellino de emociones. Engin intentó volver al tono relajado del inicio, pero era evidente que la nostalgia lo había invadido por completo. No estoy diciendo esto para causar escándalo. Lo digo porque ya no quiero callar lo que siento. Y sí, aún tengo esperanzas. A veces me imagino caminando por el mismo set. Y verla entrar, sonriendo, como siempre. Engin se quedó mirando a la cámara con una expresión perdida, como si sus pensamientos lo arrastraran a un lugar donde el tiempo no había pasado. Hay silencios que duelen más que 1000 palabras, y el de ella ha sido mi castigo más largo, confesó mientras acariciaba una pulsera tejida que, según él, le había regalado Tuba durante una pausa de rodaje. Nunca me la quité. Me recuerda quién fui cuando ella estaba cerca. Las redes sociales estallaron en minutos. El hashtag #EnginITuba siempre se convirtió en tendencia mundial en cuestión de segundos. Fans de distintas partes del mundo compartieron fragmentos del en vivo, comentaron entre lágrimas y comenzaron a enviarle mensajes a Tuba Büyüküstün, pidiéndole una respuesta, aunque sea simbólica, a las palabras de Engin. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Justo cuando parecía que el actor cerraría la transmisión, llegó una notificación que cambió el clima por completo. Engin la leyó en voz baja, pero luego decidió compartirla. Es de un perfil privado, pero sé que es ella. Dice: hay recuerdos que tampoco se olvidan y miradas que siguen doliendo. El actor no quiso confirmar explícitamente si se trataba de Tuba, pero la emoción en su rostro fue evidente. No sé si fue ella, o si mi corazón quiere creer que sí. Pero si está viendo esto,
solo quiero que sepa que todo lo que viví fue real. Lo sigue siendo. Durante los minutos siguientes, Engin leyó algunos mensajes de sus seguidores, muchos de ellos compartiendo sus propias historias de amores que no se olvidan, de conexiones que ni el tiempo ni la distancia logran borrar. El ambiente, a pesar de la tristeza, se llenó de una calidez emocional que pocas veces se ve en una figura pública tan reservada. Algunas personas creen que los actores solo sentimos cuando estamos interpretando. Pero hay personajes que nos despiertan partes dormidas, emociones que trascienden la ficción. Eso me pasó con ella, añadió con sinceridad. Yo no actué el amor con tuba. Lo viví. Lo respiré. Y lo sigo llevando dentro. Uno de los momentos más íntimos de la transmisión llegó cuando, sin previo aviso, Engin tomó su guitarra, una que había mencionado en entrevistas anteriores como su compañera de desahogo, y comenzó a tocar una melodía suave, cargada de melancolía. No soy cantante, ni músico profesional, pero esta canción siempre me la pedía ella cuando las cosas se complicaban. Y con voz quebrada, cantó apenas unos versos. No hay guión que explique lo que fuimos. Ni escena que repita lo que sentí. Si me das una mirada más. Te juro que no te dejo ir. Al terminar, soltó un suspiro profundo. Tal vez estoy loco por decir todo esto aquí, frente a una cámara. Pero si algo aprendí de la vida, es que cuando se ama de verdad, se dice. Aunque sea tarde. Aunque ya no haya respuesta. Sus palabras, lejos de sonar a desesperación, transmitían una profunda paz. Como si, al soltar lo que llevaba guardado por tanto tiempo, hubiera liberado una parte de su alma. Gracias por acompañarme hoy, aunque no era el plan hablar de esto. Pero ustedes, mis seguidores, siempre han sido testigos de mis verdades. Y esta es una de las más grandes. Antes de cerrar la transmisión, Engin se quedó mirando a la cámara por varios segundos. No dijo nada. Solo hizo un leve gesto con la cabeza, como si estuviera despidiéndose de alguien invisible. Luego, con voz baja, pronunció una última frase. Si algún día lees esto, o ves este video, solo quiero que sepas que sigo aquí. Y que mi corazón no aprendió a olvidarte. ¿Y tú, qué piensas de esta impactante confesión? ¿Crees que aún hay esperanza para Engin y Tuba? Déjamelo saber en los comentarios, quiero leer todas sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Hasta el próximo video.